damos la bienvenida a nuestro primer entrevistado del día. Se trata de Franklin Vázquez, economista, quien está con nosotros a propósito, bueno, de que todavía se está profundizando en cuál es el contenido de la reforma fiscal que llegó ayer al Congreso Nacional. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros, Franklin. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Has podido ver el proyecto que fue depositado en el Congreso Nacional? Sí, hemos hecho un análisis inicial, porque todo esto yo siempre digo que tú tienes que profundizar, tú no puedes responder inmediatamente, porque, por ejemplo, hay modificaciones de leyes, entonces tú tienes que ir a la ley a ver lo que implica eso en cada articulado que se está modificando. Sí, pero ya hay un conocimiento general de lo que es el contenido de la propuesta. Desde hace más de 10 años, hay que decir, pero en los últimos 3 o 4 años todo el mundo hablaba sobre la necesidad de una reforma. Está ahí la reforma, ya nadie quiere esa reforma, nadie quiere que le quiten las excepciones, nadie quiere pagar más impuestos, a nadie le gusta hacer eso, lo que le están aplicando los incentivos que mi negocio siempre ha tenido y que se necesita. Ahora nadie quiere esa reforma, pero en sentido general, sin duda, que cuando vemos que se hace una reforma en la República Dominicana, siempre el alcohol, las bebidas no alcoholizadas, los cigarrillos, todo esto son los sectores más tocados con relación a esto. ¿Es posible que se pueda tener una variación en ese Congreso Nacional o irá tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo? ¿Cuál es la idea? Mira, aparte de esa pregunta, yo quisiera empezar diciendo que para mí me parece un acto de valentía lo del presidente de la República. Porque tú hacer una reforma fiscal sin tener una ganancia política de causa, creo que es un acto de valentía, porque adicionalmente... Pero hay reformas fiscales que traen ganancias políticas. Pero no. Porque normalmente los presidentes hacen reformas fiscales sabiendo que lo que trae es lo contrario. Sí, pero cuando yo digo ganancia política es que tampoco tú te metes en un lío de ese tamaño si no hay ningún tipo de ganancia a la vista en unas próximas elecciones, porque tú no vas a competir, es decir, tú estás fuera de lo que es la carrera política para una presidencia. Pero es que al contrario, el hecho de que él no vaya a correr políticamente, lo que lo coloca es en una posición cómoda para hacer una reforma fiscal, porque no le perjudica políticamente el efecto negativo de la reforma, que insisto, ninguna reforma fiscal es recibida con aplausos. Sí, pero tú tienes que entender que el liderazgo político está en juego. Si la reforma no tiene los resultados esperados, pues tú pasarás a formar parte de lo que el viento se llevó políticamente hablando. Y en este momento... Yo no, ellos. Espérate, estoy simulando, pero en este caso el liderazgo político de Abinader está en juego. Y cuando digo el liderazgo político, porque a nivel del PRM, el liderazgo lo tiene Abinader. Entonces, el hecho de que esta reforma, si no tiene los resultados deseados, si no tiene los impactos positivos en la población, pues corre el riesgo. Pero precisamente el hecho de que tuviera, hace 4 años había intenciones de hacer una reforma fiscal, intenciones que se dejaron luego sin el alcance original, y lo que hay que interpretar es que precisamente no se hizo en ese momento, previendo que iba a haber un intento de reelección. No, pero fue un ensayo, realmente fue un ensayo, porque empezando un gobierno, el PRM tenía muchos años, o nunca había estado en el gobierno, ante el PRD, entonces era un ensayo, y eso me parecía que era una locura inicialmente, y ellos sabían en ese momento que no se podía hacer una reforma, y inmediatamente ahí también viene el tema de la pandemia, que es otro tema. Pero yendo a lo que tú estás planteando, hay 2 escenarios ahí. El primer escenario es el político, desde el punto de vista de que, bueno, tienes mayoría en el Congreso, si tú quieres la pasas así, ¿de acuerdo? Y si obviamente tú consigues el apoyo de otra parte de la oposición, pues pasaría sin ningún problema. Ahora, yo entiendo que ninguna reforma fiscal del tamaño de esta reforma puede irse sin una discusión profunda. Y tú tienes que revisar cosas que están en la reforma fiscal. Tienes que revisar elementos... ¿Qué debe ser revisado de esta reforma? Por ejemplo, ¿Qué le preocupa? No es que me preocupa, es que cuando tú tienes
una reforma... Que le puede preocupar. No, es porque no es a Franklin, es a la población. Pero a Franklin, el economista, ¿qué le preocupa? Bueno, a mí me preocupa primero el alcance de esta reforma. Yo creo que nos metimos en demasiadas cosas al mismo tiempo. Yo creo que nos metimos en una cosa a ver, porque el tema es que los congresistas tienen que entender la propuesta de reforma fiscal. Y a mí me parece que no tenemos mucha gente ahí que vaya a entender lo que implica esa reforma en términos de exenciones fiscales que se van, incentivos que se eliminan, ITEVI que se amplía. Y tú tienes una serie de cosas. Por ejemplo, el hecho de que tú elimines Confotur. Eso tiene unas implicaciones que tenemos que entenderlas. Aunque lo que me explicaron a mí del Ministerio de Hacienda tiene una lógica, el hecho de que no sigan recibiendo incentivos gente que no es del sector, pero que se aprovecha de una parte de la ley. Pero ese argumento siempre se usa y en ese paréntesis, pero entonces lo que hay que hacer es controlar el incentivo, no eliminar el incentivo. No, es que aquí hay un pecado original, como siempre lo planteo. Es que nosotros establecemos un incentivo y lo dejamos para toda la vida. Los incentivos son para periodos específicos. Cuando un sector productivo que está entrando en el mercado, que está entrando a producir bienes y servicios, el incentivo es válido. El incentivo es válido. Ahora, pero no me lo deje para 10 años, 15 años. ¿Entiendes? Entonces, hay incentivos que tienen 30 años por favor. Y se plantea mucho más. Entonces, ¿usted sí favorece que se eliminen? No, yo favorezco que se eliminen, pero yo favorezco, por ejemplo, como en el caso de la ley de cine, yo plantearía ahí un desmonte paulatino, no de golpe y porrazo. ¿Por qué? Porque hay una industria que se está desarrollando. Obviamente. Pero ley de cine y turismo son radicalmente distintos en su funcionamiento. No, pero yo estoy hablando de todo. Por ejemplo, cuando tú me eliminas el artículo 50 de la ley de proindustria para reducir lo que son las exenciones que tienen las industrias, eso debería revisarse. ¿Por qué? Porque tú quieres aumentar, tú quieres duplicar el tamaño de la economía, tú quieres mantener el crecimiento económico para los próximos años. Entonces, a la industria, que es uno de los motores principales de la economía, no me le quite cosas. ¿Entiendes? Entonces, es todo lo que es la maraña de la reforma fiscal. Ahora, si me preguntan, yo estoy de acuerdo con la reforma fiscal, pero yo entiendo que una reforma fiscal, así como está planteada, es como mucho en poco tiempo, porque es otra cosa. Yo creo que la narrativa del gobierno, la narrativa de los funcionarios públicos debe ser que esta no es una reforma de un año, que esto tiene unos impactos que pueden durar hasta 10 años. No es que de golpe y porrazo tú vas a hacer todo eso, que de hecho yo creo que al final la intención es esa. Aunque se someta así, pero la intención es que esto tenga resultados paulatinos, porque tú me dices, bueno, vamos a recaudar 122.000 millones el año que viene, pero ¿y los otros años? ¿Cuánto que vamos a recaudar para la sostenibilidad fiscal, para la sostenibilidad de las finanzas públicas? Eso por un lado, pero por otro lado, a mí me preocupa, y ahí, Laura, lo que tú decías ahorita, a mí me preocupa que no me explican cómo es que vamos a reducir la elusión y la evasión fiscal. Medidas concretas de reducción y evasión fiscal. Pues cuando tú ves la cantidad de empresas en el país, que según los datos son las que declaran ganancias, tú dices, esto es espantoso el nivel de evasión fiscal que tenemos en la República Dominicana, evasión del ITEVIS y evasión del impuesto sobre la renta. Entonces, lo primero que, cuando yo hablo con mis clientes, con las empresas que asesoran, lo primero que me dicen, yo no quiero pagar más impuestos si no me reducen la evasión de lo que no están pagando. Entonces, ahí hay un tema que es importante que el gobierno le diga a la gente cómo es que vamos a resolver ese tema de la elusión fiscal y de la evasión fiscal. En ese mismo tema, Franklin, llama mucho la atención que el proyecto, efectivamente, aunque se dice en el discurso que se va a luchar contra la evasión, no hay medidas concretas. Sin embargo, sí hay medidas concretas que parecen ser excesivamente burocráticas, por ejemplo, en la obligación para empleados que ganen más de 50.000 pesos de presentar declaraciones juradas. Parecería que estamos empezando por lo chiquito y sin embargo estamos olvidando que aquí las preocupaciones con evasión son a otros niveles, incluyendo, por ejemplo, con la estructuración de esquemas de compañías offshore que permiten una serie de ilusiones y de evasiones sumamente importantes. Mira, tu pregunta es sumamente interesante y me da la oportunidad de responder lo siguiente. Cuando tú haces eso, que establece declaración jurada, tú no estás detrás de los ingresos
de la gente para pagar impuestos. Tú estás detrás de los activos de la gente que no declaran activos. Tú tienes una casa que vale 20 millones de pesos, 15 millones de pesos, pero tú no declaras sobre eso. Y la cantidad de personas que tienen casas, apartamentos, edificios completos que no tienen declarado eso. Y eso es posible el día de hoy, pero claro. Porque para hacer una transferencia de un inmueble, lo primero que se necesita es la constancia del IPI y del pago del impuesto de transferencia. Pero Laura, vete a los barrios. Pero esos son inmuebles sin formalizar. No, pero estamos hablando de... Hay gente que compra 4 y 5 apartamentos. Déjame contar. Pero un apartamento aquí no lo compra nadie sin documentos fiscales. Sí, pero óyeme, aquí se han construido edificios en zonas donde tienen 16 apartamentos vistos por mí, personas relacionadas, que cobran, lo tienen alquilados, pero no le pagan. Pero esos son casos irregulares. Bueno. Porque si no tiene título y no tiene transferencia, no es la operatividad normal y fraudes hay en todas partes. Pero ¿cómo ayudaría que un empleado, quien retiene es la empresa, no el empleado que paga directamente, transparente sus activos, y ya los activos tienen su propio régimen de transparencia? Bueno, pero ¿qué tú crees que paga más, el activo o impuestos sobre la renta? Tú tienes unas exenciones de impuestos sobre la renta de los niveles, pero el activo tendría que pagar, y empresas que tienen activos que tampoco pagan. Y se paga. Y se paga en la inmensa mayoría de los casos. Ahí es que te estoy diciendo. Nosotros tenemos un tema con eso. Que la ilegalidad que hay aquí en términos en todos los sentidos, pero en términos inmobiliarios, que es un escape también. Amigos que son empresarios, compran 1 o 3 apartamentos, lo ponen a nombre de los hijos o las hijas, pero no pagan impuestos por él como empresa. Entonces lo que te estoy narrando es que eso que se está estableciendo en la reforma fiscal lo que busca no es aumentar los ingresos por la vía del impuesto sobre la renta, es caerle atrás a la cantidad de activos que hay. No ilegales, porque la palabra no es ilegales, sino no reportados a la renta, y obviamente no pagan un peso por eso. ¿Entiendes? Entonces, en definitiva... Yo lo entiendo, pero no coincido. Bueno, la coincidencia son puntos de vista. Pero entiendo su punto. ¿Eso no es una burocracia excesiva? Una burocracia excesiva y ayer estuve viendo un video del presidente Abinader de cuando estaba en campaña que decía que lo que había era que bajar los impuestos, porque mientras más difícil se la poníamos al contribuyente, menos se iba a lograr que la gente fuera pagando impuestos en un país donde tenemos altísimos niveles de evasión. Poner empleados que ganen 50,000 pesos a realizar declaración jurada cuando la empresa ya retiene y pague esos fondos, ¿no es una burocracia excesiva? Mira, yo creo que uno de los obstáculos, y más que obstáculos, uno de los problemas que tiene la reforma es su implementación, es su administración. Es decir, yo no creo que la DGI tenga la capacidad en este momento administrativa para poder manejar todo lo que se está planteando. Ahí sí coincidimos. Entonces, ¿cuál es el punto de esta modificación? No, lo que plantea el ministro de Hacienda es que va a haber una profunda transformación al interno de la DGI y la DGA para posibilitar que se puedan implementar las medidas y acciones que están en la reforma fiscal. Y eso tiene que hacerlo porque no hay otra manera. ¿Y no estamos poniendo a la carreta delante de los bueyes? No, porque es que si tú no eficientizas la administración tributaria, no hay forma que tú cobres los impuestos de ahora ni los de la reforma. ¿Entiendes? Y con la cantidad de información que se ha generado en los últimos años y también con el cruce de información, es posible. Yo creo, yo pienso que el tema es que no se ha querido, y eso lo digo con toda responsabilidad, aquí no se ha querido nunca poner el dedo en la llaga desde el punto de vista de realmente los evasores ricos. Gente que tiene fincas de producción y la tiene registrada como otra cosa. ¿Entiendes? ¿Y eso no sería lavado de activos? Bueno, actualmente. Eso puede ser lavado de activos, pero tú tienes que caerle atrás y tú tienes, con toda responsabilidad, sea un amigo tuyo, sea un empresario, caerle atrás a eso. Y yo creo que hemos sido tímidos en ese sentido, en enfrentar la evasión de los ricos. Pero no solamente eso, yo creo que también en la reforma tenemos un tema, y es, no me queda claro que sean los más ricos los que vayan a pagar realmente la reforma como se dice en el discurso, porque la mayoría de las medidas son medidas que están detrás del consumo. Porque cuando tú planteas lo de los salarios, eso es consumo.
Eso es parte del consumo privado. Y cuando tú aplicas ITEVI y amplías ITEVI, eso es consumo. Y cuando tú aplicas impuestos sobre la renta, eso es consumo. Dice el Partido de la Liberación Dominicana, que lo vi ahí, dice que esta reforma afecta a la clase media y a los pobres. Bueno, ese es un discurso de la oposición, porque uno de los problemas que tenemos aquí es que tú tienes una oposición también muy débil desde el punto de vista técnico. Pero no parece diferir mucho de lo que usted acaba de decir. No, pero yo digo porque eso es un discurso. Ahora tú me dices a mí, yo como oposición entiendo que no se deben poner impuestos se tiene que establecer un monotributo para las pequeñas empresas, para los emprendedores. Sí, que tú me digas a mí una propuesta concreta, pero bueno, yo creo que ese no es mi tema, la parte política, pero yo te digo que en sentido general, siempre las reformas, no hay forma de que una reforma en cualquier parte del mundo no afecte a la clase media y no afecte a los pobres. Ahora, yo creo que es correcto lo que ha planteado el gobierno de las medidas compensatorias. Y esas medidas compensatorias tienen que ser serias y tienen que ser oportunas al momento. ¿Cuáles son esas medidas compensatorias? Bueno, el aumento salarial que se está planteando, que también... Al mínimo, al sueldo mínimo. Un aumento al sector público exclusivamente. Sí, pero eso es interesante. Y a aquellos salarios de 10.000 pesos. Y sí, eso es interesante. Por lo tanto, es un espectro limitado. Sí, pero eso te tiene que llevar a un aumento del salario privado. ¿Por qué? Sí, y necesariamente. No, ya quisiéramos. No. Pero la franja que hay entre los 10.000 pesos y el actual salario mínimo más bajito es significativa. No, es que debe conducir a un aumento del salario del sector privado y en todos los sectores. Pero vamos a ver, porque ciertamente ante una avalancha de cambios fiscales como la que se está planteando, pudiera buscarse un mecanismo de compensación más amplio, pero eso no está ni como propuesta insinuada y mucho menos como propuesta expresa. ¿Debería estar el gobierno planteando un aumento salarial? Yo creo que sí, yo creo que el gobierno debe no solamente hacerlo sino impulsar una discusión a través del mecanismo que se tiene, que es... ¿Cómo se hace? Que es como... El Comité Nacional de Salarios. El Comité Nacional de Salarios, inducir una discusión seria que yo he planteado hace varios años, que nosotros deberíamos tener un mecanismo automático de aumentos salariales anuales que esté vinculado a la inflación, que esté vinculado al crecimiento económico y que esté vinculado a la productividad laboral, que no haya que tener un comité para discutir eso anualmente, sino que sea automático. La inflación es de un 5%. Bueno, mínimamente tú me tienes que aumentar un 5% anual, pero aquí se aumentan los salarios privados y se dura 2 y 3 años para volver aumentar. ¿Qué pasaría? ¿Cómo pudiera caer eso en el sector empresarial? Porque estamos hablando de un sector empresarial que, independientemente de que yo coincido en la parte de que quienes resultarían más afectados serían clase media y los sectores más pobres, hay muchos sectores empresariales que sí estarían golpeados directamente por esta reforma. ¿Pudieran enfrentar al mismo tiempo la posibilidad de estos cambios fiscales y además un aumento salarial? Bueno, es que una de las cosas que nosotros tenemos que garantizar es el consumo, la demanda agregada. Si la demanda de bienes y servicios. Y si tú en una reforma o un mecanismo, una modernización, como es lo que se está planteando, tú no impulsas, porque yo quiero medidas compensatorias para la pequeña y mediana empresa. Yo quiero una transformación productiva de la pequeña y mediana empresa. No solamente que tú me digas a mí que me vas a quitar el anticipo. Tú tienes que crearme un fondo para impulsar la pequeña y mediana industria, que es el 98% del tejido empresarial en la República Dominicana. ¿El 98% es pequeña y mediana? ¿Y las micro? No, micro, pequeña y mediana. Ok, ¿y las micro cuántos son? Las microempresas. La micro no te puedo, el dato específico no lo tengo, pero puede que son las únicas a las cuales se le está quitando el anticipo. Puede estar alrededor del 60%, y después la pequeña y después la mediana, 60, 65. Y a la persona física también. Y a la persona física, pero fíjate una cosa. La persona física, y eso me parece un truco de cámara. Totalmente. La persona... Pero bien. Ahí coincidimos. Sí, la persona física... ¿Usted paga anticipo, caminero? Yo pago anticipo. Ah, bueno. ¿Cuánto, caminero? No, pero es como microempresa.
Entonces, pero de como un programa de persona física. televisión, Sí, claro. sí, Pero como persona física. Ah, no, como persona física yo no pago un peso. No, y realmente la micro tampoco Impuestos paga. sobre la renta sí. Exacto. La micro tampoco pagan mucho, no se puede decir que las micro pagan anticipo, a menos que sean micro. Pero es valioso que se eliminara ese anticipo, que era una yugular Que es- para las micro. No, es. Porque sigue existiendo. Sigue No, existiendo, o es. Y además, o es. y además de eso, por eso que yo insisto en Pero que se tomó provisionalmente en los años, en la década del 2000, y que todos los gobiernos y todos los políticos, ese era un tema de campaña, voy a eliminar cuando llegue al gobierno eso, y llegaba ahí y no lo quitaba. Pero tampoco lo hemos quitado. No se ha Ni quitado, se está pero planteando. está porque planteándose se está ahí. quitando solo para las micro. Sí, y lo que pasa es, señores, que una cosa es con guitarra. Y para las pequeñas reducir un desmonte de un 40%, Pero después un está ahí 60% todavía. para otro. Sí, pero está está. ahí, Laura, está ahí. Pero yo le digo a ustedes. Yo, Luis, no hubiese hecho esa reforma. Dejo eso ahí, que lo hagan al 28 el que venga. Como Bueno, lo ha hecho todo el por mundo. eso yo digo que es un acto de responsabilidad. El que lo ha Es un hecho, acto como de lo ha hecho todo el responsabilidad mundo. del presidente de la República. Porque te voy a decir una cosa. Ese déficit que había que resolverlo. Ese déficit fiscal que tenemos, eso hay que resolverlo. Porque es lo que te está llevando al endeudamiento. Entonces, nosotros queremos infraestructura, queremos salud, queremos educación, queremos agua, queremos saneamiento, pero no queremos pagar los impuestos que llevan a recaudar los ingresos que permiten esas inversiones. ¿Entiendes? Entonces, yo de nuevo digo, el presidente de la República ha hecho un acto de responsabilidad política y ojalá que esto salga bien, porque al final de cuentas, que esto salga mal, a nadie le conviene. En el sentido estricto de la palabra. ¿Cómo puede salir mal? Y yo creo que ese es un escenario que todavía se ha analizado poco. Pero cuando hablamos de afectar sectores tan importantes como turismo, como zonas francas, otros que tienen una importancia no necesariamente económica, sino cultural, como cine, ¿qué tipo de efectos pudiéramos esperar si esto sale mal? Mira, una excelente pregunta. El punto es el siguiente. Si tú no das señales desde el gobierno, porque esto crea unas expectativas negativas. De hecho, ya hay empresas que han comenzado a hacer aumentos en los bienes y servicios que venden, solamente por las expectativas, porque ya la gente piensa que la reforma entraba en vigencia ayer. Sí, hay unas expectativas. Y normalmente las expectativas lo que llevan es a que si hay aumento de precios, entonces hay una escalada en los aumentos de precios, que ahí también el gobierno tiene, a través de Proconsumidor, hacer su trabajo. Pero lo que yo te digo que puede salir mal es que la oposición tenga un juego sucio aprovechando la reforma. ¿Ese es el riesgo? Pero La oposición que tiene una participación tímida y disminuida en el Congreso. Pero te voy a narrar. Pero la estabilidad política, la paz social, eso es una parte que pudiera ser afectada. No es el discurso, son las acciones en los barrios que se puedan motivar. Bueno, y ahí está convocado para el Congreso este jueves Pero ¿y por qué asumimos que cualquier reacción social tiene que estar necesariamente conectada a la oposición cuando la oposición ni siquiera ha sido firme en sus planteamientos todavía? Pero, Laura, los mecanismos existen y los instrumentos existen y se han utilizado toda la vida y lo han utilizado todos los partidos. Óyeme, pescar el río revuelto es una cosa hasta natural. Otra cosa que yo digo que es un riesgo es el hecho de que no se apruebe la reforma integral, sino que se haga por pedazos. Otro riesgo es que el gobierno no tome las medidas necesarias desde el punto de vista de eficientizar la administración tributaria, la DGI y la DGA. Otro riesgo es que el gobierno no cumpla con el desmonte y la eliminación de instituciones públicas. Y económicamente, ¿cuál es el riesgo? No, económico, no solamente económico, estoy hablando social, porque entonces tú no vas a generar los ingresos que estás planteando generar para las inversiones que dijiste que vas a hacer en términos de transporte, en términos de Pero en un país salud. donde el crecimiento económico es uno de los objetivos fundamentales y donde hemos logrado una estabilidad en el crecimiento, ¿cuál es el riesgo de que esta reforma salga mal? Bueno, pero te lo acabo de explicar. El riesgo es que primero la reforma no se apruebe como tal y no se implemente tal como se han planteado, como están planteados los objetivos de la reforma, que tienen que ver con eficiencia, que tienen que ver con eficacia, que tienen que ver con equidad y que tienen que ver
con el tiempo, sí, que sea permanente en el tiempo. Déjenme refrasear la pregunta. Sí, ¿Pudiera por haberse favor. afectado el crecimiento económico del país con algunas de las medidas que pudieran estar afectando sectores que tienen un peso muy específico en el Producto Interno Bruto? Pues déjame cambiarte entonces la respuesta también. Normalmente toda reforma en el primer año va a tener un impacto negativo en el crecimiento económico, aunque sea de 0.5, de un punto, porque históricamente en los países de la región ha ocurrido. Ahora bien, después del primer año, en el segundo año tienen que volver el crecimiento, porque las medidas que tú tomaste ya comenzaron a tener los impactos El necesarios. ministro Hochi dijo en la semanal, cuando anunció esta reforma, dice que lo más natural que en los tan pronto se inicie la aplicación en el primer trimestre, eso reduzca o afecte el crecimiento y que a partir de ahí él entiende que ese crecimiento continuará. Mira, las estimaciones que nosotros hemos hecho es que en el primer año, porque en tres meses no es verdad que en el primer año no es posible. tú vas a tener un efecto no negativo, sino una ralentización en el ritmo de crecimiento ¿Qué es negativo? de la economía. Sí, pero es una forma elegante de decirlo, es la disminución del ritmo de crecimiento, porque no vamos a dejar de crecer, porque la dinámica económica de este país es una dinámica económica que yo apuesto a que esta reforma permite esa estabilidad, permita esa dinámica, permita mantener la paz social y permita de alguna manera la estabilidad macroeconómica en sentido general, de tipo de cambio, de tasa de interés y de los precios internos de la economía. Hay mucha gente que piensa que no son economistas y dice, pero ¿y por qué esta reforma? ¿Quién se la pidió? Es un mal obligatorio, bueno, ese es un mal necesario, no un mal obligatorio que estaba establecido ya por una ley, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que aquí nosotros tenemos aún, como dice Laura, todavía no ha pasado, muchas distorsiones en términos de lo que es el sistema tributario y distorsiones en el tema del gasto público. Y se ha dicho y repetido, cuando tú sumas la cantidad de leyes que indican un porcentaje del presupuesto de la nación o del Producto Interno Bruto, todas te dan más de lo que es el tamaño del presupuesto. Entonces, es una distorsión que tú tienes que resolver. Otro es el gasto tributario, es decir, las exenciones y los incentivos que ya hemos dicho, es decir, que tú lo pones para resolver un tema temporal y se queda de manera permanente. Y otra es el tamaño del Estado. Nosotros tenemos que procurar en los 4 años, en los 10 años, por lo menos que no crezca más el Estado, tanto en términos de volumen como en términos de recursos y en términos de cantidad de personas, porque la administración pública, si nosotros necesitamos una administración pública con 800.000 empleados públicos, eso es exorbitante. Nosotros tenemos uno de los estados más grandes de la región en términos de lo que es el tamaño de la economía y en términos de la cantidad de habitantes que tenemos en el país. Franklin, muchísimas gracias. Ya tendremos oportunidad de más adelante conocer sobre estos temas ya cuando esté en discusión en el Congreso. Muchas gracias. Gracias a usted. Franklin, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Franklin Vázquez, economista. Vamos a una pausa, ya volvemos.